Pero lo más importante, sin duda, es que es columnista de Urbana TV. ¿No es cierto, Lisandro? Sin lugar a dudas es la medalla más importante con la que uno carga. Qué grande, Eh, qué grande. la verdad Bueno, es que poder estar cada tanto charlando sobre los temas que realmente son acuciantes en la ciudad en general, en el barrio Mujica en particular, pero que de alguna manera van definiendo cómo y quiénes vivimos en la ciudad, ¿no? ujú, ujú. Vos sabés que siempre nos gusta decir, la ciudad de Buenos Aires, que suele votar desde hace varios años, bueno, ya hace casi 20 que tenemos al macrismo y ha tenido otras experiencias y tiene una identidad que se define como de derecha o del centro derecha, para encasillarlo si se quiere. Sin embargo, fue capaz de construir una constitución de avanzada en su momento, en otro momento político, y después, aún en el marco de esos gobiernos, ir construyendo a partir de lo que son las minorías intensas, la participación ciudadana, diversos programas, formas políticas para dar respuesta a distintas situaciones. Históricamente, el tema de los alquileres ha sido un problema que día a día se agrava de manera notable. Y yo me acuerdo que hace años se había lanzado con bombos y platillos un programa que se llamaba Alquilar se puede. Alquilar se puede. Y vos te pusiste a investigar qué pasó con ese programa y otros sucedáneos que fueron modificando Sí, el sí. nombre, pero que de algún modo intentaba poner a la ciudad como un garante y un estímulo para facilitar los alquileres al menos a algún sector de la población. Parece que no camina, ¿no? No, no camina de ninguna manera. La verdad que es impresionante. Pero además, hay que decirlo, es impresionante en un proceso que se va dando en la ciudad, que es la caída de propietarios y el crecimiento de inquilinos, ¿no? Nosotros, yo diría, a principio de siglo, ya se empezaba a discutir en la ciudad de Buenos Aires y quizás a finales del siglo pasado, del problema de la gentrificación, ¿no? De que la ciudad era expulsiva a parte de su población, ¿no? Y que iba creando nichos urbanos inaccesibles para buena parte de la población. Y esto se discutía a finales del siglo pasado, principios de este siglo. Después tuvo su reversión en alguna de las campañas electorales cuando planteábamos el problema de que en la ciudad de Buenos Aires los hijos no pueden vivir donde vivieron sus padres, ¿no? Y entonces cuando las generaciones van creciendo y tienen que independizarse y demás, ni soñar con comprar en el mismo barrio donde viven sus padres, ya muchas veces no pueden ni siquiera alquilar en el barrio donde viven sus padres, ¿no? Y esto va generando una transformación de la composición de la ciudad de Buenos Aires. Para que te des una idea, en los últimos 10 años, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires perdió un 20% de propietarios. Esto quiere decir, hace 10 años en la ciudad de Buenos Aires, el 60% de las personas que vivían era propietaria de su casa y el 40% alquilaban. Hoy es al revés. El 60% alquila y el 40% es propietario de su casa. ¿En qué Y lapso? en 10 años. Es Y lo, que, impresionante. y lo que ha crecido de manera impresionante es la cantidad de los multipropietarios. ¿Sí? Las grandes empresas, constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, etcétera, etcétera, que son propietarias de innumerables inmuebles. ¿Sí? El inmueble de la ciudad visto no como un bien de uso para vivienda, sino visto
como un bien de reserva de valor y de renta y de obtención de renta. Entonces tenemos muchos fideicomisos, pools de inversión, donde empresarios locales y no locales, digo, mucho empresario del interior que obtiene ganancias extraordinarias con exportaciones agropecuarias, etcétera, etcétera, que invierten en fideicomisos, que son dueños de edificios en la ciudad donde el 100% de sus unidades están puestas a la renta o incluso muchas vacías. Hay muchos edificios nuevos. Mucha especulación, ¿no? O sea, también el lavado, porque es un fenómeno que también en Europa se da, de los grandes grupos inmobiliarios, pero que las vuelcan al mercado para alquiler. Acá no sucede eso. Absolutamente. La cantidad, en la ciudad de Buenos Aires, el metro cuadrado de vivienda aumenta exponencialmente todo el tiempo, ¿no? El alquiler aumenta por sobre la inflación todo el tiempo, los requisitos son cada vez más exigentes a una familia con niños, con mascotas, además, cada vez les es más difícil encontrar dónde vivir, ¿no? Y sin embargo, tenemos gran cantidad de unidades funcionales que están vacías. Y este cuadro va generando un cambio en la dinámica de quienes viven en la ciudad de Buenos Aires. Frente a esto, desde la oposición, desde los sectores nacionales y populares, desde el peronismo, etcétera, etcétera, hemos venido planteando durante muchos años distintas propuestas de políticas públicas activas, de regulación del mercado inmobiliario, de regulación de alquileres, de creación de alquiler asequible, de alquiler social, de distintas cosas que siempre se encuentran con la barrera de esto que bien comentabas vos hace un rato, ¿no? Los casi 20 años, 18 años de triunfos consecutivos electorales del oficialismo y que hace que nunca juntamos los votos en la legislatura para sancionar las leyes, que si las leyes se sancionan ellos las vetan, que nunca se aplican, etcétera, etcétera. Frente a toda esa presión de muchos ciudadanos y ciudadanas, de gran parte de las vecinas y vecinos y del espacio político, el gobierno de la ciudad tuvo en algunos momentos que implementar ciertos programas. Bajo este nombre genérico de alquilar en Buenos Aires o alquilar más fácil, el gobierno alquilar se puede. Alquilar se puede. El gobierno de la ciudad concreta y técnicamente había instrumentado 3 programas. Los programas se llamaban alquiler más fácil, garantía más fácil y refacción más fácil. ¿Sí? En el primer programa daba una ayuda, había una ayuda financiera con un crédito del Banco Ciudad, etcétera, etcétera, para acceder a un alquiler. En el segundo caso, nos encontrábamos con un programa donde te daba el acceso a una garantía. ¿Sí? Uno de los problemas que tenemos en la ciudad de Buenos Aires es que quienes alquilan se les exigen o garantías propietarias o unos seguros de caución que son impagables, ¿no? Que si tenés la plata para pagar el seguro no necesitas alquilar una vivienda. Claro. Entonces, ¿no? Digo, este es uno de los grandes problemas, el acceso a la garantía, ¿no? Y la tercera línea era para poder alquilar cosas que requirieran refacción, que eso nos permitiera obtener un alquiler más barato, arreglar la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, cuando vamos a ver cómo funcionaron esos programas, nos encontramos con un escándalo. Lo primero que nos encontramos es que los programas son falsos, que nunca tuvieron esta política en la ciudad de Buenos Aires. Son simplemente una publicidad, sí, publicaron en los diarios, salieron en la televisión, en las redes sociales te aparecía el videíto publicitándote el programa, el alquiler más fácil, ¿no? Pero cuando vamos a ver los números, nos encontramos que en el que era ayuda para el alquiler,
¿no? Sobre 1.650 familias que se inscribieron para acceder al programa, 1.591 fueron rechazadas. El 96% de cada 100 familias que se inscribieron, a 100 las rechazaron, ¿no? O sea, sobre 1.600, 1.590 les dijeron que no. En el segundo, en el de garantía, sobre 2.035 familias que se anotaron para obtener la garantía. Puedo pagar el alquiler, tengo todo, tengo trabajo, tengo todos los requisitos, lo único que no tengo es un garante, un pariente que me pueda prestar una casa, porque en mi familia ninguno tiene casa, ¿no? Entonces, para la garantía hubo 2.035 familias que se anotaron para eso. 1.850 fueron rechazadas. Es un delirio. Aparte, Lisandro, Es el ahora seguí 91%. Y para que te cuente el último, porque ya que estamos, dale. ¿no? En el último de estos programas, que ya era un programa mucho más chiquito, ¿no? Era un programa que era, si vos estás en condiciones de alquilar algo que esté roto e inhabitable y hacerte cargo vos de las reformas a cambio de un alquiler muy barato. Te das cuenta que es un programa muy chico. Solamente 311 familias se anotaron para ese programa, era muy, muy específico. Bueno, en ese programa se entregaron solo 49. Claro. Digo, sobre Estamos una ciudad hablando, de 100 habitantes. El 95% de las familias que se anotaron en ese programa eran solo 300 familias que pretendían acceder a eso, ¿sí? Y ni siquiera esas únicas 300 familias se lo dieron. Entonces, la verdad es que lo que tuvimos fue un gasto multimillonario en publicidad para, con el versito de la transformación, no para publicitar una política inexistente que no fue ejecutada en la ciudad de Buenos Aires, porque si a mí me dicen que de 1.600 familias a 1.591 las rechazaron, que de 2.000 familias a 1.850 las rechazaron, ¿no? Y que de 300 familias a 250 las rechazaron, lo que me estás diciendo es que el programa no se aplicó. ¿Sí? Yo digo, es mentira, Lisandro, que tengan una política para alquileres. Claro, vos fijate los números, ¿no? Estamos hablando, te decías antes, 60% de los habitantes de la ciudad son inquilinos. Estamos hablando de 2 millones de personas. Más o menos. 2 millones de personas. Sobre ese universo hay 2.000 que te piden un apoyo para alquilar. 2.000. Claro. O sea, y vos le decís que no. Y le decís que no a 1.900. ¿Qué costo tendría para la ciudad haber satisfecho todas las demandas en los 3 rubros que vos planteabas? Nada. Insignificante. Con bajar el 5% de lo que gastaron en publicidad de este programa, y hubieran podido dar el beneficio a todas las personas que se anotaron. Con lo cual, digo, hablamos todos los días de la crueldad evidente, manifiesta, del gobierno de Milei y de la alta coimera y todos los secuaces. Ahora, los Macri y los Larreta no le quedan, no le van en saga, ¿eh? Son la misma lógica. No por nada, los funcionarios fundamentales del gobierno de Milei, Sturzenegger, Bullrich y Caputo, fueron los funcionarios fundamentales del gobierno de Macri. Son la misma matriz, ¿sí? Lo que pasa es que Milei es más desembosado, más obsceno, lo hace todo a cielo abierto y Macri sabía esconderlo mejor, digamos. Pero son exactamente igual en la forma de entender el Estado como un botín de guerra, en la forma de entender que hay que darle negocios a todas sus empresas y las empresas de sus amigos, ¿sí? Y en la crueldad con la que eligen de dónde se roban los recursos. Así es. Eligen los lugares más vulnerables, porque además, si vamos a leer, si desentrañamos, como nos toca a nosotros por ser auditoría en nuestro informe, esos números, esos poquitos beneficios que dieron, ¿no? Se concentran todos en las comunas del norte. No hay
ningún beneficio que se haya dado en ninguna comuna del sur, pero más aún, ni siquiera se dieron beneficios en la Comuna 1, donde por ejemplo está el barrio Carlos Mujica. ¿Está bien? Todos los poquitos beneficios que se dieron, los muy poquitos beneficios que se dieron en Comuna 13, 14, 6, 12 y 15. ¿Sí? Entonces, dieron solo el 4% de las personas que se presentaron y todas en comunas de clase media y clase media alta. Lisandro, ahí te están acosando telefónicamente. Yo acá lo tengo en el estudio también al arquitecto Gustavo Cañaveral. No sé, me hacía seña, ¿vos querías preguntar algo, Gustavo? No, es ratificar todo lo que está diciendo justamente Lisandro en la política de vivienda en general y en otras políticas vinculadas al hábitat, la gran estafa y mentira y el maquillaje, y más respecto al tema de alquileres, ¿no? Así que después comentaremos. No, bueno, entonces lo liberamos. No hay duda, Gustavo es una de las personas que sobre políticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires más tiene para aportar. Así que seguramente él va a tener mucho para decir de esto de alquileres y de todas las políticas ficticias que hay en el área de vivienda, porque la Ciudad de Buenos Aires, desde la urbanización de los barrios, pasando por las políticas del IBC, por los complejos habitacionales, por los distritos y por estos falsos programas para el alquiler, todas las políticas que desarrollan el área de vivienda son mentiras. Gran cierre, Lisandro. Triste cierre, Triste. pero Así así de es. claro y contundente. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.